Hola, soy Roberto del Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo video de la noche. El tópico que vamos a tocar es el de brujas, magos y hechiceros. Este episodio, que igualmente, como saben, salió allá en la época lejana del 2019. Me platiqué junto con mi querido coconductor @undionisio, vayan a seguirlo, acerca de cuáles eran los conceptos que se manejaban desde la antigüedad hasta estos nuevos tiempos acerca de este término de mago, bruja, hechicero, etcétera. Entonces vamos a conocer toda esta parte histórica y toda esta parte conceptual, así que espero que lo disfruten y que tengan mucho terror. No olviden suscribirse en todas nuestras redes, ya saben que estamos aquí en YouTube como el Baúl del Miedo de Investigación Paranormal. No olvides clicar aquí en la campanita, suscribirte y comentar, decirme qué te pareció este video. En Instagram estamos como @el Baúl del Miedo Oficial, en Facebook como el Baúl del Miedo y en todas las plataformas de podcast como el Baúl del Miedo. Sin más que decirles, vamos allá. Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Buenas noches a todos, nos encontramos en una fría noche de diciembre y el día de hoy no estoy solo, como siempre me acompaña nuestro coconductor favorito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Abel. Gracias por escucharnos en otra edición más del podcast. Y pues hoy es un tema bastante interesante, ¿no, Roberto? ¿Cómo ves? Claro que sí, brujas, magos y hechiceros. Pero antes de continuar y de darles otra noticia muy buena, ¿cuáles son tus redes sociales para que podamos seguirte y ver tu trabajo? Pues con que busquen @undionisio en Instagram o Twitter, ahí me encuentran, igual en Facebook como Abel Dionisio. Y bueno, también recuerden que pueden seguir a El Baúl del Miedo en Spotify. En YouTube estamos como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal y la página de Facebook es El Baúl del Miedo. También, si quieren mandarnos alguna historia, imagen o archivo que quieran que pasemos aquí, o alguna sugerencia de tema que quieran que abordemos, pueden escribir al correo elbauldelmiedoinvestigación@gmail.com. Pero bueno, antes de empezar, la noticia que nos tiene a todos en ascuas es que también ahora ya estamos en Spotify. Es una muy buena noticia y estamos muy felices porque ya pudimos... Salud. Porque ya pudimos lograr que nuestro contenido estuviera en esta plataforma. Incluso ya está en algunas más de este tipo de formato de podcast. Luego se las vamos a poner en los links de la descripción. Pero ya pueden encontrar los primeros 5 podcasts del Baúl del Miedo en Spotify. Yo me daré a la tarea de que se puedan subir todos los que llevamos antes de que acabe esta semana. Y les agradeceríamos mucho que nos pudieran regalar una visita, que puedan escucharnos. Y también les agradecemos a todos los que ya nos escuchan. Les mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Pero ahora sí, entremos en tema. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante peculiar: brujas, magos y hechiceros. Un tópico que ha estado en boca de todos desde tiempos remotos. Pero ¿de dónde surgieron y por qué son tan famosos? Desde el mago Merlín hasta personajes más contemporáneos como Aleister Crowley. La definición de mago la podemos encontrar desde la espada en la piedra de Disney hasta leyendas más formales como la de Merlín, pero siempre va descrito con ciertas características o arquetipos. El mago es un ser templado, culto, virtuoso y visionario, alguien que ve más allá de lo evidente. Es por eso que a lo largo de la historia han sido siempre relacionados con puestos de poder, ya sea como escribas, adivinos o incluso consejeros de los más grandes rangos políticos, como emperadores, reyes o presidentes. En nuestra propia tierra, México, podemos encontrar mucha riqueza de leyendas o mitos que abonan a nuestra investigación del día de hoy, desde el propio Quetzalcóatl hasta María Sabina. Lo cierto es que la magia es un tema que siempre estará en boca de todos, ya que es aspirar al imposible, ver en lo complicado una salida, o tener todas las probabilidades de tu lado. Y aparte, creo que en mi caso sería, o sea, yo como entiendo eso, sí tiene mucho sentido el hecho de que se representen muchas cosas, ¿no? Pero también cuando empiezas a adentrarte en esos temas mediante libros o otro tipo de cosas que no sean las películas ni como lo que la gente común cree, pues sí se puede llegar a tener concepciones muy diferentes de todo eso, y es un tema bastante grande, ¿no?, para platicar. Sí, además podemos encontrar registros desde el antiguo Egipto, Grecia, todas estas culturas antiguas, pero que siempre todas tenían un factor en común:
además de la clase política que siempre ha estado en la conformación del Estado, tenían este tipo de ciudadanos que quizás tenían habilidades que los demás no veían o no tenían. Los hierofantes de Egipto eran sacerdotes que también, digamos que en ese momento debías de tener cierto linaje. Muchas veces se decía que estos poderes se heredaban. O pues ya eso si no eras, lo sabía, está ajá, muy interesante. o ya si eras un personaje muy virtuoso, pues igual y tú ya lo tenías innato, ¿no? Pero normalmente pues también eran como tipo de linaje. O sea, no cualquier persona podía ser un sacerdote o un mago. Muchas veces incluso había familias que se dedicaban toda su vida a estar cuidando o siendo consejeros de tal familia. Pero pues es sumamente importante cómo ha ido desarrollándose a través del tiempo la figura del mago. Después de Egipto y de Grecia, ¿qué concepción tienes tú de los magos, las brujas y los hechiceros? Pues puede haber como dos como vertientes, yo creo como tú mencionaste hace rato de América, ya lo más nuestro contexto que vivimos, y la verdad toda la cosmovisión se desenvuelve pues a través de eso, ¿no? De magias, mitos, que a mí en lo personal la verdad me gustan demasiado. Sí, me ha gustado ilustrarme con ese tipo de textos porque te dan un panorama muy diferente a lo que, pues no sé, como platicas, ¿no? De Egipto, Grecia, que es algo más europeo para concebir la magia, ¿no? Son vertientes muy diferentes de esto, y como lo decíamos, en ponerlo en dos personajes como son las brujas y los hechiceros, pues se puede decir que es una dualidad muy interesante a platicar. También en México yo creo que tenemos mucha riqueza, como mencionamos en el principio, en cuanto a este tipo de cosas. Podemos hablar incluso desde épocas prehispánicas, todos los sacerdotes que realizaban los chamanes, sacrificios, ¿no? La figura los del chamanes, chamán. Que ayudaban a que todas esas civilizaciones siguieran prosperando de cierta manera. Y también nos podemos ir a tiempos más actuales, donde pues podríamos hablar de María Sabina, o también de Don Lucio, que es un personaje que igual y no conocen, que les quiero mencionar. Se supone que este chamán proviene del estado de Morelos, en México obviamente, y se dice que él junto a un grupo de chamanes son tan poderosos que pueden controlar las condiciones atmosféricas, de manera pues que ellos pueden literal hacer que salga el sol, que se pare la lluvia, cuestiones así. Detener las nubes y cosas así, ¿no? Y pues vemos que es algo cercano, ¿no? O sea, que a pesar de que nosotros podamos imaginarnos a Aleister Crowley, a Eliphas Levi, personajes no, y aparte, lejanos, aquí el hay, sentido como de invocar a Tlaloc que ellos tenían, ¿no? Si lo aterrizamos a nuestra cosmovisión, sí sería como hacer que Tlaloc moviera las cosas para ti, ¿no? Y también, pues ya que habíamos empezado con María Sabina, pues podríamos mencionar un poco más de ella. Como muchos saben, ella radicó en Oaxaca. Y yo creo que pues sí es la bruja más famosa actualmente que conocemos, porque tú ya habías oído escuchar hablar de ella, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y muchos famosos igual me llegó las noticias de que pues iban a verla nada más para entrar en el viaje alucinógeno de los hongos, ¿no? Incluso el Tri tiene una canción dedicada a María Sabina. Por ahí si pueden, pues denle una escuchada. Pero me comentabas antes de grabar el podcast que tenías una buena anécdota acerca de toda esta cuestión de nahuales y magia en México. Pues es muy interesante, ¿no? Cómo las personas ven ese tipo de cosas. Y pues en una anécdota que a mí me platicaron, que la verdad pues no les puedo decir que es cierta, pero fue de esos cuentos que te platican pues en una fogata, así como el ambiente está muy bueno para esas historias. Y fue de un primo lejano que pues conocía a una señora que era nahual, ¿no? Y pues se llevaba con ella y todo eso. O sea, el problema no era que como que tuviera contacto con ella, sino lo malo de la historia fue que la señora pues se convertía en animal. Entonces un día la señora pues andaba en modo animal, y un señor se encontró, pues creo que era un guajolote, una gallina, no me acuerdo qué era, pero entonces el señor pues mató al guajolote, pues dijo es un guajolote salvaje y pues me lo voy a chingar, pues es comida al final de cuentas, ¿no? Y pues sí, la señora desapareció después de eso. Es una anécdota
un poco misteriosa, pero es un poco graciosa también, ¿no? No, pues sí es sorprendente, pero pues es algo que se ha manejado sobre muchísimos años. Hay muchísimas historias de gente, sobre todo en los pueblos, ¿no? Que hay lugares donde no está muy alumbrado o lugares que todavía están en condiciones muy rurales para transitar. Que mucha gente dice que se le aparecen, no sé, perros, tigres, pero al final de cuentas terminan desapareciendo, convirtiéndose en una persona o viceversa, ¿no? Que ven a la persona y de repente ven a un animal. Y pues, es sorprendente. Pero también hoy quiero hablar de otro personaje que es muy importante dentro de la cosmovisión mexicana de la magia. Y es Don Juan Matus. Pero aquí quiero que me ayudes porque yo sé que tú sí has leído incluso cosas que él ha escrito. No, de hecho no he leído cosas que él haya escrito. Lo ¿Tal único cual? que conozco es Ujú. como los relatos de Carlos Castañeda. Pero sí, la verdad sí me interesaría como llegar a tener libros. Si alguien lo tiene, pues que lo role, ¿no? Para conocer más de lo que él escribió, pero sí... De manera más directa, ¿no? De Quizás. manera más directa sí se podría decir de ese modo. Pero sí, lo que normalmente leía era Carlos Castañeda. De hecho, leí El viaje a Ixtlán y creo que es un muy buen relato. La manera en la que describe las cosas sí sabe escribir como sus pensamientos y toda la cosa. Incluso a lo que yo quería llegar un poco con esta pregunta es que normalmente se dice que los magos, incluso desde el antiguo Egipto, la cuestión de los hierofantes, como les comentaba, estas personas tenían que pasar por ciertas pruebas o con ciertas experiencias que obviamente los hacían llegar a este tipo de niveles. E incluso yo recuerdo un libro de Eliphas Levi en donde él mencionaba que había incluso aprendices o personas que aspiraban a este tipo de poderes o de conocimiento que literalmente se aislaban del mundo por años. O sea, de que realmente no estaban viendo lo que estaba sucediendo en el mundo real, ya que tenían que estar tan abstractos en sí mismos para desarrollar ciertas capacidades o habilidades. Incluso se dice que en culturas orientales los monjes o todo este tipo de cuestiones tienen incluso prohibido tocar a la gente. O sea, llega a tal grado el aislamiento o el camino que ellos pasan. Pues podría retomar cosas como el Reiki, Ujú. ¿no? Y todo ese trabajo energético que hacen las personas con de cuerpo a cuerpo sin siquiera llegarse a tocar, ¿no? Puede tener como esos atributos mágicos que las culturas también sabían desarrollar. Pero cuéntanos, ¿cómo se desarrolla esta historia? O sea, ¿cómo es que Carlos Castañeda da su conocimiento? Pues es muy interesante la manera en que relata cómo conoce a don Juan Matus, porque según era un chamán yaqui del norte del país, de México, y la manera en que trata de abordar como que Carlos Castañeda a don Juan Matus, pues sí es un poco diferente a como alguna persona está acostumbrada, ¿no? O sea, sí le pone sus trabas al momento de querer preguntarle las cosas, pero esa es parte como de todo el viaje que hace que tú tengas, porque al final de cuentas es todo un viaje que vas preparando para ti mismo y tú lo vas desarrollando, ya sea con las herramientas que te den o la manera en la que tú vives tu vida. Pero también para no cerrarnos en un solo tema, porque Ujú. podemos tocar varios temas en lo que sigue del podcast, pues pues igual hay que mencionar la figura de la bruja, ¿no? ¿Tú qué conoces sobre relatos o históricamente qué llegas a saber de ellas? Pues yo creo que el caso que más me ha impactado y que incluso pues yo espero que muchos de ustedes yo creo que han escuchado hablar de ello, fue el caso de las brujas de Salem. Como mencionamos... De hecho, hasta hay un video del podcast Sí. bueno, un video del baúl que pueden visitar de las Sí, brujas vayan de Salem. a YouTube y ahí van a encontrar un video donde hablo precisamente de este tema, con otro formato, pero pues ahí estamos hablando de eso. Eh, para empezar, yo creo que en estos tiempos, en el siglo XVII, en el siglo XVI, pues realmente la magia estaba sufriendo una persecución tremenda. Y no solo en Nueva Inglaterra o en estas latitudes, ¿no? Realmente yo creo que alrededor del mundo, pues eran muy pocas las culturas que seguían como teniendo ese cierto respeto, yo creo que incluso hacia los magos, las brujas. Pero llegamos a una época de oscurantismo en donde todas este tipo de cuestiones pues la iglesia las prohibió totalmente, las El satanizó. gótico, en la arquitectura lo podríamos encontrar como la arquitectura gótica, todo ese paso de la humanidad en el que la religión estaba
pues entrando potente, ¿no? Las consideraban paganas y cosas así, y hacían atrocidades que la verdad, sí, pues es doloroso el trato humano que les dan a las personas que sacaban se puede decir que de quicio a la iglesia, ¿no? Porque incluso, pues como mencionas, hasta da coraje, porque ahorita les voy a platicar, pero ni siquiera tenían derecho a un juicio tal cual. O sea, simplemente eran acusaciones de quien quisiera. Pero bueno, ¿cómo empieza la historia de las brujas de Salem? Todo sucedió en un invierno de 1692, cuando una de las hijas de Samuel Parrish, que era el reverendo, sufre una enfermedad, cae en cama, empieza a tener convulsiones, fiebre, y nadie sabe pues, qué es realmente lo que está pasando con ella. Hasta que se supone que estas chicas acusaron a una de las que digamos que era su sirviente de alguna manera, sin ser despectivo, pero en ese momento pues era la persona que apoyaba de alguna manera a la familia, y sabemos que en esta época pues eso era el pan de cada día, los esclavos, toda esta cuestión inhumana. Entonces, poco a poco la paranoia, la histeria, el caos colectivo empezó a darse, porque pues sucedió este caso, ¿no? Se llevó a la corte, les digo, como ni siquiera hubo algo, o sea, sí hubo un juicio, pero digamos que no las dejaban defenderse. O sea, era literal, te acuso y ya no hay de otra, ¿no? Por más que tú me digas que no, pues ni modo. Y pues en el pueblo se empezó a esparcir todo este tipo de cuestiones y ya todos andaban acusando a todos de que eran brujas, de que eran hechiceros. De hecho, si quieren como una referencia más contemporánea, pues Sabrina, toda la historia de la serie de Netflix, pues se desarrolla en Salem todavía, todo. Hasta lo menciona en la misma serie, que es que parte de lo que hacen ahí es pues una reverencia a todas ellas, ¿no? Y realmente fue una época muy, muy fea. Murieron muchísimas personas, incluso el número de acusados por brujería en estos juicios llegó a estar oscilando entre 200 y 300 personas. Se condenaron a muerte a 19 personas acusadas de brujería, y todas mujeres. Y pues se encarceló a muchísima más gente, ¿no? Digo, imagínense, se está hablando de una oscilación, de un aproximado, o sea, realmente no se sabe tal cual, pues cuántas fueron las personas que tuvieron pues, este lamentable y fatal desenlace. Pero pues también yo creo que muchas de estas cuestiones del oscurantismo, y ahí ya podemos ir tocando otro tema, provienen de la iglesia. Muchas veces a lo largo de la historia la iglesia se ha encargado de satanizar, de no tocar ciertas cuestiones o considerarlas impuras. No sé qué piensas tú de eso. Pues yo creo que se tiene como que ese historial de todas las atrocidades que llegó a cometer la iglesia, ¿no? Desde tiempos modernos, desde el cristianismo hasta cosas más atrás, ¿no? Ya cuando consideraron a las personas paganas por tener algún otro tipo de conocimiento que no era lo que ellos decían. Que era totalmente lo opuesto a lo que vivían otras culturas y en otros tiempos claramente. Y yo creo que uno de los temas o cuestiones históricas que más es importante y que más nos da una experiencia, una enseñanza. No sé si conozcan la frase de: oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Esta inscripción la pueden encontrar en el oráculo de Delfos, que fue un recinto que fue consagrado al dios Apolo y fue de los oráculos más grandes dentro de la antigua Grecia. Muchísima gente iba a ir por consejos para poder escuchar a estos oráculos y saber qué hacer. Pero más allá de esta cuestión que es acudir a un consejo, yo creo que esta frase podría ejemplificar aún más lo que estábamos platicando del camino del mago. Porque muchas veces estamos absortos en otras realidades que están muy fuera de nosotros. Y yo creo que una característica que tienen los magos precisamente es esa, ¿no? Que llegan a interiorizar, a conocerse tal cual, que muchas veces la gente busca algo que está afuera, cuando pues en realidad no está así. Dentro, sí. Pues, perdón por mi garganta, es que hace frío y no traigo mi chamarra, pero fíjate que lo que dices es muy interesante, porque exactamente, normalmente nos preocupamos por cosas que no podemos controlar y en eso se basa toda nuestra ansiedad, todos nuestros pensamientos giran en torno a como que esa idea, ¿no? De que querer controlar algo que no está en nuestras manos.
Y esta descripción que dice en el oráculo de Delfos, pues creo que es muy interesante, ¿no? Si te conoces a ti mismo, puedes llegar a saber niveles de cómo eres tú en realidad y no solo una construcción de que todos han hecho con el contexto próximo, o cosas como que pues todas las vivencias que has tenido pues vayan a causar traumas contigo, cuando en realidad pues puedes llevar todavía más alto esos problemas que no solo te dominen, sino al final de cuentas si sabes controlarlos no vas a, es algo que no controlas, pero te controlas a ti. Y es muy importante lo que mencionas del dominio y el conocimiento de uno mismo. Hay muchas corrientes mágicas, o sea, realmente podríamos mencionar a los telemas, a los caotas, satanismo, luciferismo, masonería, un sinfín, o sea, realmente hay muchísimas corrientes mágicas, pero todas tienen ese punto en común, que lo importante y el primer paso que uno debe de tener es ese conocimiento sobre ti mismo. Tienes que trabajar en ti para poder incluso desarrollar este tipo de habilidades. No recuerdo exactamente en dónde leía esto, pero me acuerdo que esa vez te hice una referencia de Ant-Man, porque se supone que unos monjes que... me acuerdo que era una religión como de Oriente. Se supone que al alcanzar la iluminación ellos podían tener o adquirir ciertas habilidades como... bueno, ahí lo mencionaba, ¿no? Que hacerse tan chicos a un nivel atómico, la omnipresencia, pero que al final, pues eso no era lo que buscaban, ¿no? O sea, realmente digamos que ese era un añadido que iban adquiriendo pues mediante este viaje, pero al final pues no era lo que les llamaba, sino que al momento de estar en niveles superiores, pues obviamente tu pensamiento cambia, ya no es el mismo que antes, incluso muchas veces por eso se dice que el conocimiento duele, de cierta manera, porque pues ya no es lo mismo, al tú saber algo, ya no tienes el mismo pensamiento, ¿no? Muchas veces pues nos gusta vivir en la ignorancia de ciertas cosas, pero al abrir los ojos pues ya es imposible cerrarlos de nuevo, ¿no? Dirían en la cultura egipcia, hay que levantar el velo de Isis, porque se supone que todas las personas, por llamarlas de alguna manera profanos, que significa que están a las puertas del templo, no es ningún término despectivo como mucha gente piensa, vive con todas esas creencias mundanas, con imposiciones ideológicas, y todas estas cuestiones son ataduras o cargas que tienes que ir tú liberando para realmente encontrarte a ti, encontrar tu pensamiento, tu ideología, dejar de lado el fanatismo, la ignorancia y todas estas cuestiones, sino que realmente tú formar tu propio criterio y ser un personaje que no solo esté actuando en la obra, sino ser el dueño de ti, de tus acciones y ser el actor de tu vida. Sí, pues sí. Y es un ejemplo muy, muy bueno que me gusta. Siempre pienso en él porque se me hace la mejor manera de ejemplificar así lo que tú dices. Es como si tú fueras en el mar sabemos que es inmenso, que hay más mar que tierra. Entonces, que vas en tu bote o vas nadando o vas en tu barca, pero ya cada quien sabe cómo navega, ¿no? O sea, esa es la importancia de la libertad de poder saber a dónde vas navegando. Y muchas veces yo creo que hay muchas personas que la magia creen que literal pues vas a aparecer algo enfrente de ti, ¿no? Sí, como el Doctor Strange. Ajá, o sea, sí, no. Muchas veces no es tan literal, no es tan gráfico como uno piensa que es. Yo creo que, y te lo he dicho en muchas ocasiones, la magia es tener todas las probabilidades a tu favor. Pues sí, casi como lo mencionabas igual ahorita y en el principio es tener como... Pues no se le puede llamar suerte porque al final de cuentas la suerte es algo que nadie controla. Sería como si dices, no, pues dejo toda la suerte, pues al final pues no vas a saber qué te va a llegar, o sea, ya va a ser por cuestiones de suerte. Uh-huh. Entonces pues también hay que saber llevar como que estos caminos, porque es muy interesante cómo toda la humanidad ha llevado este pensamiento o ha tratado de investigar en eso, porque la única manera en la que aprendemos estas cosas pues es leyendo, que alguien te platique, o yo creo que las películas ayudan, pero a hacerlo más visual, ¿no? Como que uh-huh. entenderlo en ese sentido. Pero si te pones a leer cosas más más a profundidad o más profundas, pues ya encuentras como que otro tipo de pensamientos que otras personas pues han redactado
y puedes llegar a tener como un conocimiento, porque al final de cuentas nadie tiene la verdad absoluta. Y aquí también les queremos hacer una gran recomendación. Yo ahí podría decirles que podríamos dividir en dos a las personas que aspiran a llegar a este tipo de conocimientos. Podríamos decirle el aprendiz especulativo. ¿Por qué? Porque como mencionas, muchas veces las personas solo saben acerca de estos temas mediante libros, mediante artículos, pero es muy diferente a vivirlo tal cual presencial. Es por eso que si les diera una recomendación, es que si quieren ilustrarse más acerca de cualquier corriente, no hablemos de alguna en particular, de cualquier corriente que esté envuelta en la magia, que vayan con gente que sepa. Porque muchas veces hay personas que practican o realizan ciertas cosas y realmente no es un juego de niños, ¿no? O sea, también es como muchas veces se dice, pues si avientas la manzana al aire te va a caer en la cabeza. Entonces yo creo que si quieren realmente hacer su camino y realmente conocer bien acerca de estos temas, pues tienen que ir con una persona que sepa de ellos, que los pueda guiar en este camino. Y es guiar, porque muchas personas piensan que el conocimiento, pues literal va a llegar alguien iluminado y les va a decir, Sí, no, pues este es el secreto de la vida. en un CD, no en un audiolibro. Sí, o sea, no te van a dar el secreto de la vida, no vas a conseguir el elixir de la eterna juventud. Simplemente un maestro te va a dar las herramientas para que tú puedas trabajar en ti. Porque nuestros caminos nunca son iguales. Podríamos tener el mismo fin. Como dicen, cada quien es dueño de su destino, ¿no? Podríamos tener el mismo fin, pero el recorrido que tú vas a hacer para llegar a pues va a ser totalmente diferente dependiendo de quién eres, de cómo estás construido, todas las cuestiones que mencionabas tú. Pero ya, dejemos un poco de lado este tema, ya nos estábamos poniendo muy profundos. Y es que, ¿cómo evitarlo, no? Es un tema que son requiere... apasionantes, la verdad, yo sí tengo mucha pasión por saber de estos temas, si no hubiéramos hecho el podcast en primer lugar, porque pues gracias a los que nos están escuchando y pues no sé si lo entiendan o traten de comprender o les interese, pero muchas gracias por seguir sintonizando el podcast del Baúl del Miedo. Y por regalarnos su tiempo sobre todo, porque es una de las cosas más preciadas. Pero bueno, hay una teoría conspirativa muy grande y que es muy interesante tocarla. Incluso se han escrito libros acerca de este tema. No sé si sabías que en los tiempos de Adolf Hitler y toda esta cuestión se llegaron a prohibir en Alemania todos los libros que eran de Aleister Crowley, que pues, es uno de los magos, yo creo que no podría decir que es el mejor, la verdad, porque pues, no, pero es uno de los magos más conocidos, digámoslo, en una época contemporánea. Entonces todas las obras de él se prohibieron en Alemania durante la guerra. Y fue algo que a Aleister le llamó muchísimo la atención. Entonces se supone que Crowley escribió incluso sobre él en diversas ocasiones acerca de Hitler. Y se sabe que estuvo pues promoviendo su filosofía de lema entre los miembros del partido nazi. A pesar de que se supone que Adolf Hitler había prohibido todo este tipo de ideologías. Y sí, aquí podríamos meter o hablar acerca de que normalmente también la magia o todas estas cuestiones como la masonería, por mencionar alguna, son normalmente prohibidas por la clase política, por la religión. ¿Por qué? Porque hacen pensar a la gente. O sea, realmente yo creo que, y es una suposición, ¿no? Aquí entramos en el baúl de las suposiciones. Yo creo que era muy complicado para Adolf hacer que todos siguieran esa ideología con este tipo de rebeliones, por llamarlo de alguna manera. Porque como les comento, una vez levantado el velo de Isis, pues ya es muy complicado que tú vuelvas como a tener los pensamientos que tenías antes o que hagas las cosas sin cuestionarte, ¿no? Porque es algo que impregnan todo este tipo de corrientes. La duda, la pregunta, el preguntarte por qué. La filosofía como tal, ¿no? El cuestionamiento de nuestra existencia. Y bueno, este es algo que les quería comentar, es algo muy curioso y muy interesante. Y aquí quiero preguntarte acerca de un tema que igual y ya no es tan mágico, pero pues me interesa, ¿no? Saber tu opinión acerca de esto. Ya les hablamos
acerca de varios brujos, ya les contamos algunos casos como las brujas de Salem, esta cuestión de Hitler y de Crowley. Pero como mencionabas, también en todo el entretenimiento podemos encontrar muchísimas referencias en películas, en series, como mencionabas ya la de Sabrina. Pero quisiera preguntarte en esta noche, ¿qué películas les podrías recomendar a nuestros podcast escuchas del Baúl del Miedo para que quizás pudieran darse una idea de lo que es la magia? Pues la magia como tal que no sea representada por Hollywood, yo creo que sí está un poco difícil. Si nos metemos un poco más en los personajes que estamos platicando, pues yo creo que The Witch es una película muy buena para saber un poco de cómo está, pues toda esa onda de las brujas, más que nada de las Wiccas, que son una corriente mágica, se podría decir que, pues sí, para mí en lo particular es muy desconocida, no conozco muchos, como referencias o alguien que me haya platicado de eso. Sí me he puesto a leer los libros como el libro de las sombras y cosas así que son como sus, se puede decir que como sus libros, fuertes, no fuertes, pero sus libros principales, básicos, cosas así, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues es muy interesante toda la cuestión del ritual, porque es algo que no hemos platicado, pero igual en este tipo de cuestiones, pues sí, el ritual es una parte muy importante de cómo funciona todo esto. Incluso hay un tipo específico de magia que es la magia ceremonial, en donde el objetivo precisamente son todos estos preparativos, porque podríamos llamarlo así. Un ritual es una preparación para llegar a cierto fin. Incluso aquí podríamos mencionar a uno de nuestros músicos favoritos, que es Omar Rodríguez López. En una entrevista él comenta que pues todos los seres humanos tenemos nuestro ritual. Porque sí, todos los días, no me dejarán mentir, tenemos ciertas costumbres, como diría ciertas Caifanes, cosas. cada piedra es un altar, ¿no? O sea, cada quien vamos construyendo nuestros días a partir de ciertas cosas que vamos haciendo. Y como les digo, no me dejarán mentir, hay personas que todavía creen en lo de el pie derecho y el pie izquierdo, ¿no? Que si te levantas con el pie izquierdo, pues vas a tener mala suerte todo el día. O hay personas que, pues, cada ritual es diferente, ¿no? Pero precisamente en la magia ceremonial, ese es el objetivo. Que todas estas características, incluso hay mucha gente que lo menciona como psicomagia, porque de alguna manera, pues sí, ¿no? Prepara tu psique, te enfoca, porque pues no es lo mismo que tú estés pensando o imaginando, que sí es importante la imaginación. Ahorita pues podrías hablarnos de ese tema, pero hay mucha gente, muchas personas que les ayuda muchísimo ver toda esta cuestión visual, porque de alguna manera te enfrascas y realmente entras a otro espacio, ¿no? Realmente te transportas a lo que estás haciendo. Sí, es muy interesante esto que dices de la imaginación y cómo visualizar un espacio. Por ejemplo, pues estoy estudiando arquitectura y es algo que, pues es algo que tienes que tener en mente, cómo está la capacidad espacial de poder tú imaginar las cosas, porque construyes de la nada, haces el conjunto de materiales para llegar a ser un espacio que te cubra de todo, pues se puede decir que la intemperie. Entonces, pues esto de la imaginación para mí es como una parte de magia, porque estás trayendo algo que viene de la nada. Eso es una simple idea, unos simples factores que influyen en esto y vas creando cosas, se podría decir. No es tan hollywoodense como se ve en las películas, ¿no? Y también aquí podríamos tocar lo del poder del verbo. No sé si llegaste a leer, hay un libro de Jorge Adom, por si lo quieren consultar, y que también habla acerca de toda esta cuestión de lo importante que es lo que hablamos. ¿Por qué? Porque pues obviamente deberían o debemos de pasar ciertos filtros, ¿no? O sea, no es solo hablar así nada más. Cuando estás haciendo este tipo de prácticas, pues incluso tus palabras deben de estar dirigidas hacia un fin, ¿no? Porque digamos que ya no vas a hablar a lo, pues no a lo menso, o no vas a hablar nada más así porque sí, sino que ya debes de tener tú en tu propia maquinación mental un fin definido. Porque igual ahí entra la cuestión de la acción, de hacer las cosas. Que debemos de regular esos tres ejes: el hacer, el pensar y el hablar. Para lograr llegar a ese triángulo perfecto en donde vamos a ser congruentes con nosotros mismos y con lo que decimos y con lo que hacemos. Pues sí, es muy interesante lo que dices, no lo había pensado así. Esa parte triangular yo creo que viene desde
desde un pensamiento muy antiguo, ¿no? Tan solo si lo enfocamos en la iglesia, pues Padre, Hijo y Espíritu Santo, o si ya lo quieres poner algo más moderno, pues la tesis, la síntesis y la antítesis, ¿no? Entonces, pues es muy interesante esa manera de pensar, porque no te enfrascas alrededor de un solo pensamiento, sino vas teniendo 3 puntos de vista diferentes para poder resolver algo. Pero como pueden escuchar ustedes, pues todas estas cuestiones yo creo que a veces es complicado trabajarlas de manera individual. Y es un debraye, ¿no? Al final de cuentas que cada uno, pues cada quien experimenta pues su vida y la manera en que se dirige todo lo que sucede alrededor, ¿no? Y por eso nosotros les recomendamos que si quieren adentrarse más en estos temas, pues busquen a una persona que sepa en específico de lo que ustedes están buscando. O igual si quieren también, o sea, no somos como expertos en los temas, pero con que lo pongan en los comentarios o nos puedan mandar un correo o como quieran ponerse en contacto, pues les ayudamos. O sea, al final de cuentas todos construimos como que pues cómo se va haciendo todo esto, y entonces si podemos compartir nuestros pensamientos y cómo vemos la vida, pues está muy bien, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, claro que sí, escríbanos si tienen alguna duda, queja, sugerencia de algo que quieran escuchar ustedes en particular. Y antes de llegar ya al final de este podcast, quiero compartirles también una experiencia que ustedes pueden escuchar en el podcast de Experiencias Paranormales y que igual habla mucho acerca de cómo puede impactar la magia de diferentes maneras. El caso es de un amigo que tenemos que se llama Manuel. No les voy a contar todo porque pues, precisamente pueden ir a escucharlo. Pero digamos que en resumen, empezaron a suceder cosas paranormales en la casa donde él estaba viviendo. Llegó un punto en que ya no le encontró ninguna explicación y tuvo que buscar alguna salida, alguna respuesta. El destino lo llevó a conocer a una bruja. Y esta bruja o vidente fue la que le dijo todo lo que estaba sucediendo en su casa y por qué las apariciones y cómo era que todos estos seres llegaban a saber tantas cosas de él que obviamente él no había contado. Incluso en la experiencia los menciona que esta vidente, él llegó con una actitud muy escéptica, ¿no? Obviamente pues no es una cuestión que todos creamos y es complicado creer en estas cosas. Por lo mismo él llegó con una actitud de no, pues estos son charlatanes. No creo que realmente pues nos vayan a ayudar. Pero mediante se fue desarrollando esta experiencia, pues la vidente mencionó cosas que solo él sabía. O sea, porque él incluso desechó o sea, que pudo haber sido causado porque sus papás habían comentado el caso con esta señora, pero pues no. O sea, realmente él le comentó cosas que solo él sabía. Pero bueno, si quieren escuchar este caso completo, pues ya saben que estamos en Spotify y en YouTube. Es el de experiencias paranormales, especial de anécdotas paranormales, que está muy bueno. Pero bueno, estamos llegando al fin de este programa. Les agradecemos muchísimo que se hayan mantenido con nosotros en estos 40 minutos que duró el podcast del Baúl del Miedo. ¿Alguna queja, sugerencia, recomendación, agradecimiento que quieras hacer a nuestros podcast escuchas? A ver. Pues que pues sigan escuchando el podcast y nos manden cualquier inquietud que les nazca para compartir, y pues vamos a seguir haciendo este contenido. Ya vamos a salir de vacaciones, se va a acabar la segunda temporada del podcast. El 20 de diciembre es el Pero último día. Vamos a tener más contenido regresando de vacaciones. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Ven a disfrutar del baúl del miedo.
ven a